Memorias del abuelo. Relatos entre dos siglos. Por Marcelo Villamarín Carrascal. Segunda parte, episodio 1. Aspirando la libertad. Un día de junio de 1967 me levanté muy temprano. Casi no había podido dormir debido a la ansiedad. El día anterior, mis superiores me notificaron que desde Roma llegó la autorización para el abandono de mi vida monacal. Habían transcurrido 3 años desde que hice la promesa de cumplir ciertos preceptos que me alejaban definitivamente del mundanal ruido, junto a unos pocos compañeros con quienes persistí en un sueño que terminó cayendo en bolsillo roto. Un acontecimiento que precipitó mi decisión, agazapada durante varios años en el lóbulo frontal de mi cerebro, fue un leve surmenage, como lo llamaron los médicos, seguramente producto del estrés provocado por mi perenne indecisión, mas no por lecturas perniciosas, existencialismo, filosofía del absurdo, etc., como decían mis superiores. Cierto es que estas lecturas provocaron inquietudes un poco amorfas, que me permitieron cuestionarme y preguntar hacia dónde estaba caminando. Mi experiencia en el seminario no fue precisamente satisfactoria, y las lecturas mencionadas me ayudaron a clarificar el origen y la naturaleza de esa insatisfacción. Entre otras cosas, iba descubriendo que existía una distancia abismal entre el humanismo, por decirlo de alguna manera, de las filosofías que después de la Segunda Guerra Mundial se difundían en Europa y muchas prácticas del seminario. Descubrí que la vida no se hizo para el sufrimiento, para el sacrificio, y que el ser humano no puede someterse a un régimen disciplinario rayano en la esclavitud, abandonando lo que le es más propio, la libertad. Ese descubrimiento fue para mí esencial, pero eso me provocó serias contradicciones internas que derivaron en elevadas dosis de estrés causantes de ese leve surmenage del que me recuperé con un par de días de descanso. Esto no puede seguir así, me dije, y asumí el riesgo finalmente de escuchar en el juicio final la voz tronante del Padre Eterno que me diría: pecador, al infierno. Así que finalmente tomé la decisión de abandonar la vida religiosa. Ese día salí a la calle sintiéndome por primera vez libre en muchos años, sin temor a la vigilancia monástica. Empecé a recorrer las calles de Quito. Me quedé mirando cómo las palomas revoloteaban en la plaza y se complacían en ir y venir sin tropiezos, sin cortapisas. Me sentí libre como el viento que soplaba a sus anchas en aquel naciente verano, arrancando los sombreros de los transeúntes. Libre como el agua cantarina que inundaba la pileta de la plaza. Me entretuve caminando sin ton ni son por el centro histórico. Pasaba y repasaba por las covachas del lugar donde todavía era posible caminar en una sociedad conventual cuya modernidad aún coqueteaba con los latifundios y los oligarcas del cacao. Seguí recorriendo las calles empedradas de San Blas, San Francisco y Santo Domingo, donde se amasa la historia con empanadas de morocho, humitas de sal, arrope de mora y licor anisado.
Así llegué a la casa de la familia Ponce, ubicada cerca de San Blas, compuesta por los padres, por 3 agraciadas jóvenes y 4 varones, a quienes tuve oportunidad de conocer en una de mis salidas conventuales. El padre don Luis Ponce, a quien hice alusión en un episodio de la primera parte, era un personaje especial para quien guardo entrañable afecto. El mayor de los hermanos también llevaba el nombre de Luis, a quienes todos llamábamos Lucho, como es nuestra costumbre. En aquel entonces era estudiante de ingeniería. Siempre tenía a flor de piel su inmejorable buen humor. Recuerdo el día que le presenté a mi familia. Me llamo Luis Ponce, dijo, y como podrán apreciar, tengo un perfil griego. Diciendo esto, adoptaba un gesto teatral. Todos permanecimos en silencio. Unos seguramente se preguntaban qué es eso de perfil griego, y otros, los más cultos, adoptaban una cara escéptica, pues da la casualidad de que mi amigo era más parecido a Pablo Picapiedra, el personaje de la tira cómica, que a los prototipos masculinos de la belleza, Adonis o Apolo. Después de un largo silencio continuó: tengo perfil griego, pero no por lo hermoso, sino por lo deteriorado. Todo el mundo soltó una estruendosa carcajada. Desde entonces lo conocíamos y lo tratábamos cariñosamente como Lucho Picapiedra por su parecido con Pablo, el personaje del cómic mencionado. Fue el primer amigo que tuve al abrazar mi nueva vida. Su alegría espontánea, su permanente humor, su sonrisa a flor de labios fueron para mí como un bálsamo refrescante. Junto a él me dediqué a, entre comillas, recuperar el tiempo perdido. Él tenía una novia llamada Rita, quien tuvo la gentileza de presentarme a una amiguita suya, y las 2 parejas formamos un inseparable y único cuarteto. Entre otras cosas, el Lucho se convirtió en mi, entre comillas, consejero espiritual. Estás tratándola como muñeca de porcelana, no como mujer, me decía alguna ocasión que salíamos juntos haciendo honor al cuarteto. Y entonces comenzaba sus clases de entrenamiento afrodisíaco. Habla menos y actúa más. Deja las estrellas y las constelaciones para los sabios de la Grecia, a menos que con ellas dediques a tu noviecita una poesía erótica. Las manos no solo se hicieron para escribir, y así por el estilo. Pero parece que yo no fui un alumno aprovechado. Siempre me deleitaba pensar en el futuro. Soñar, diría yo. Los domingos íbamos al cine. A veces preferíamos la Alameda por estar cerca. Otras avanzábamos hasta el Alambre, ubicado en la calle Guayaquil, frente a la plazoleta de San Blas, y aterrizábamos en ocasiones en el Capitol, ubicado cerca de la iglesia de Santo Domingo. El único cine que no visitamos fue el Puerta del Sol, ubicado en la avenida 24 de Mayo, adornada en aquel entonces con hermosos ejemplares que ponían a secar su soledad a la intemperie en espera de algún pretendiente forrado de billetes. Los 2 coincidimos en algunos gustos, como cierto tipo de música clásica. Él seguramente bajo la influencia de su padre, que un tiempo trabajó en el Conservatorio Nacional de Música, y yo por la costumbre que tenían mis antiguas autoridades
de arrullar nuestros sueños angelicales a través de unos parlantes nocturnos con la compañía de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, etc., antes de la bendición de San Francisco. Cuando tenía un dinerillo, avanzábamos en bus hasta Cotocollao a comer fritada o tripamishki. Era todo un viaje. A veces el Lucho me hacía un guiño. Ya regreso, decía, y desaparecía con la Rita para volver al cabo de una hora, siempre con la sonrisa de Picapiedra adornando su perfil griego. ¿A dónde iría ese par?, preguntaba mi sacrosanta inocencia, mientras mi amiga, más avispada que yo, torcía la boca con una pérfida sonrisa que a veces terminaba en carcajada al ver mi cara de guatuso en invernadero. Así fue mi primera etapa cuando abandoné los claustros religiosos en busca de otros caminos. Y de pronto me encontré volando a Buenos Aires, pero no al Buenos Aires de nuestra querida tierra imbabureña, sino al Buenos Aires de los pibes. ¿Cómo es que a tan temprana edad fui a dar en el extremo de la tierra? No se pierdan el próximo episodio.